Luciana Cortés, doctora. Ahorita somos 44 los que estamos presentes. ¿De 70 o no? Sí, doctora. ¿Así nomás asisten o más o menos asisten todos? Varía del doctor. Porque qué va a hacer de su vida, siquiera por aquí les podemos dar alguna experiencia más, ¿no? Para el tema debe haber competencias que están escritas en este slide, por favor lo repasan. La bibliografía. Vamos a ver que el objetivo principal de una atención médica es sanar, aliviar a las personas afectadas por una enfermedad. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Para aliviar, para sanar, diagnosticar oportunamente la enfermedad basado en que el enfermo te relata lo que tiene, las dolencias y lo que aporta su examen físico. Recuerden también que un niño, y menos si es lactante, no les va a decir me duele acá, siento esto, me duele la cabeza o estaba el dolor acá, se inició, luego sigue para este lado, no. Entonces el que quiera ser pediatra tiene que ser muy, muy observador. ¿Está bien? A ver, entonces decimos, ¿qué es la enfermedad? Es una interacción entre un agente externo o interno y un terreno susceptible, que es el paciente o la persona. Esta relación puede ser modulada o cambiada o que va a tener mucha importancia debido a factores externos, ambientales y sociales. Entonces, la enfermedad en un individuo afectado va a tener alteraciones morfológicas y funcionales. ¿Cómo se exteriorizan estas alteraciones? A través de síntomas, pero el síntoma es algo subjetivo y el signo es algo que tú puedes probar. Por eso se llama objetivo. Junto a los factores anteriores va a permitir identificar con mayor o menor precisión una enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poquito de la semiología clínica. Es un método de trabajo o procedimientos a desarrollar. A través, ya dijimos, del interrogatorio, que en este caso va a ser indirecto porque te lo va a dar el padre o el tutor o el vecino o el policía, quien lo traiga al paciente, y a través del examen físico. Esto se llama método clínico. Entonces, la semiología clínica se ocupa de identificar de datos o manifestaciones patológicas, que hemos hablado que son los signos y síntomas, cómo buscarlos, semiotecnia, cómo reunirlos en síndromes y cómo interpretarlos, clínica, semiológica o propedéutica. Tema de examen, por si acaso. Entonces, en el caso de la semiología respiratoria, nos va a aportar mucho el examen físico del tórax, sin que ello signifique que tú puedes pensar que una dificultad respiratoria, miras a un neonato que respira rápido o que tiene la frecuencia respiratoria muy acelerada. Contacto. Maricielo Aski, ¿está? Sí, doctora. ¿Tú eres? Dígame presente. Presente, doctora. Maricielo. Quiero que me digas, cuando tú ves un neonato, por ejemplo, con dificultad respiratoria, que no sea una enfermedad respiratoria, ¿en qué puedes pensar lo más frecuente? Una enfermedad cardíaca. Muy bien, una patología cardíaca. ¿Y de entre ellas cuál? Podría ser una patología congénita, por ejemplo, una tetralogía Fallot. Muy bien, podría ser. O cualquier otra patología cardíaca congénita, eso en un neonato vamos a mirar. Entonces podemos decir que en el examen físico general se pueden encontrar algunos signos que revelan no exclusivamente anomalías del aparato respiratorio. Hay manifestaciones también extratorácicas, afecciones de otros órganos o complicaciones pulmonares. Dentro de eso podemos ver o hay que observar alteraciones de la frecuencia respiratoria que acabamos de decir, ¿no? Cianosis, pulso paradójico, dedos hipocráticos, manifestaciones de la anormalidad de los gases arteriales, por ejemplo. Entonces, vean ustedes, el examen físico. Marcos García, ¿está? Milagros Granda.
Carla Wilka. Son los que han pasado por mi grupo y creo que la nota va a bajar un punto, los que no estén. Leslie Mamani. Ana Lucía, la representante del grupo. Número Sí, doctor. Sí, doctora, dígame que estoy. Voy a bajar a tu grupo ya. Todos los que he llamado puedes decirles que han bajado un punto en la práctica. Porque un requisito importante es que estén presentes en mis clases. Muy bien. ¿Tú qué miras? Descríbeme lo que miras en el examen físico del tórax. Bueno, observamos de que hay un claro marcamiento de lo que son las costillas. Se trataría de un niño que se encuentra desnutrido. Ya. ¿Qué más puedes decir? ¿El tejido celoso subcutáneo? Bueno, básicamente estaría como que disminuido, ¿no? Ausente, muy bien. O ausente, ¿no es cierto? Es hueso y pellejo. Pero solo en el tórax. No, no, eso se observa a nivel de Es los demás generalizado. O extremidades. sea, la delgadez que tiene esta pacientita es generalizada. Entonces ya tú te estás pensando que no solo va a tener un problema de repente respiratorio. Ahora, muchas veces, y les quiero decir que cuando ven un paciente como está en la foto, como has dicho, se ven los relieves óseos, pero al respirar de repente se ve como tiraje. Y no es tiraje. Es simplemente tan delgado que es hueso y pellejo, no hay tejido celular subcutáneo de tal manera que parece tiraje. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces vamos a ver la topografía del tórax. El tórax en general está compuesto por dos clavículas, un esternón, dos escápulas, 12 pares de costillas, cartílagos costales y columna dorsal o torácico, de 1 a de 12. Y tiene 4 caras, anterior, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. Tema de examen. Vamos a ver un poquito las líneas y áreas del tórax, que es muy importante identificar primero las líneas, luego las áreas. Hacemos una localización topográfica para ver alteraciones pulmonares y un seguimiento de la secuencia ordenada de la exploración. Y pueden ver en la foto la línea medio esternal, la línea paraesternal en rojo y la línea medio clavicular que está en celeste. Entonces vamos a ver aquí en 1, línea axilar anterior. Número 2, línea medio clavicular porque pasa por medio de la clavícula. Línea número 3, medio esternal al centro, por el medio del esternón. 4, en forma horizontal, se pasa sobre la tercera costal, la vértebra tercera costal. Y la 5 por la sexta costal. Por lo tanto, forma áreas que pueden ver en la parte inferior. Este es supraesternal, supraclavicular, infraclavicular, mamaria e hipocondria. Tema de examen por si acaso. En la cara posterior tenemos dos líneas verticales que se llama línea media por encima de la columna vertebral y línea escapular porque pasa por la espina de la escápula. Una horizontal también que se cruza allí, que se llama espina de la escápula, y otra en la séptima torácica o dorsal, ángulo inferior de la escápula. Y al frente podemos ver las áreas, supraescapular, escapular, EV, escápulo vertebral, y ahí está mal, infraescapular. Las líneas de la cara lateral de tórax, ahí tienen las líneas axilar anterior, axilar media y axilar posterior, y forma el área axilar arriba y el área infraaxilar abajo. Entonces, vamos a utilizar técnicas semiológicas. Y es lo que ustedes tienen que agarrarse ahora de uñas, dientes y todo lo demás. En todos los temas que expongan, todos los temas que nosotros les exponemos. Y lo que preparan a veces ustedes para las prácticas, agárrense de esto y cada enfermedad deben verlo desde ese punto de vista. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Ahora van de la mano, por favor. Empecemos con la inspección. ¿Qué voy a ver? La forma, el volumen, el estado de la superficie, la movilidad. Forlán, quiere dar clase también Miguel Apaza, ¿estás? Sí, doctora, presente. ¿Qué me podrías decir de
tórax. Bueno, doctora, podemos apreciar el rosario raquítico. Vemos que es un niño que está igual que el anterior, ¿no? Podemos deducir que está desnutrido, podemos ver que hay ausencia del tejido celular subcutáneo, Muy que... bien. Perdón, doctora. No, muy bien te digo. Y se Ahí. ve el rosario, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Ok. Entonces, todo eso tenemos que ver, pero lógicamente, vuelvo a repetir, cuando viene un paciente, y esto quiero decirles como consejo, están en el internado, están solos, el residente ha ido a tomar su café, el asistente se ha ido a dormir y ustedes están solos. Entonces, tienen que ser observadores, nadie les dice que van a ser pediatras, están en el internado, tienen que ir ya observando. Entonces, si miran a un paciente así, ¿qué van a hacer? ¿Van a empezar a hacer la anamnesis o qué van a hacer? A ver, Joseph Calderón. Qué pena. Jime, ¿estás? Sí, sí, doctora. Ya, Jime, una pregunta. Te viene un niño así, estás en el internado, ¿qué vas a hacer? Indicar por lo menos, a ver, ¿qué vas a hacer? No, doctora, parece que está deshidratado. También el niño tendría que darle nutrición. Pero tú También. solita, por eso te digo, pues, ¿qué vas a hacer? Estás en el internado. Yo primero lo hidrataría, doctora. Ay, qué valiente, ¿ah? Este es primer día de internado. Flavia Delgado, Sí, sí, doctora. ¿qué vas a hacer? Doctora, yo también comenzaría con la hidratación del paciente porque se puede descompensar. Hidratas al paciente el primer día de internado y se te va a hacer poner un edema agudo del pulmón como consecuencia y chao Rosa, se murió el paciente. A ver, Andrea Maris. Primer día de internado, Doctora, ¿estás? si llega en ese estado sería evaluarlo primero en qué estado general se encuentra Pierdes y el tiempo. dependiendo de eso. Pierdes el tiempo. Está muy bien las respuestas anteriores en el sentido de que no vas a hacer anamnesis. Habíamos hablado con alguno de nuestros grupos que muchas veces se va a empezar por el examen físico, no por la anamnesis. ¿Ok? Este es un paciente grave, ¿ya? Y vuelvo a repetir, se hidrata, por ejemplo, en más tiempo de lo normal. ¿Estamos de acuerdo? No se hidrata como a un niño normal, eutróficamente hablando, en cuanto a nutrición, porque se te encharca, hace edema agudo de pulmón y chao. La respuesta que yo quería escuchar, a ver, Ángel Revilla, de repente tú la tienes. Primer día de internado, estás solo en la emergencia, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Está Miguel? No, Miguel Revilla. Estoy dando clases. Doctora, yo soy Miguel y el otro es Ángel. Ya. Bueno, yo he llamado, perdón, Ángel Revilla, ya. ¿Qué vas a hacer? Eh, Ángel Revilla, ¿qué vas a hacer? ¿Se fue su audio? Daniela Tapia. Murió el grupo 12. Llamar pues al residente, van a llamar a su asistente, porque es un paciente grave. Está bien que tenga toda la intención del mundo, por eso les digo, es primer día de internado, ¿no? Así sepas, ya estás saliendo del internado, te viene un paciente así, tiene que verlo el pediatra. A eso voy, porque se necesita darle la mejor posibilidad tanto de conocimientos y de tratamientos que se pueda hacer con este bebé, que lo más probable es que llegue en estado grave, ¿ok? Esa es la respuesta, llamar al residente o al asistente. Y si están en el serum, ¿qué van a hacer? Tú misma llamé a la última niña, Daniela. Si estás en el serum, ¿qué vas a hacer? Referirlo, quizás. Perfectamente. Muy bien, ponerle una vía con un goteo pequeño y lo derivas. Esa es la conclusión, por favor, que quiero. Muy bien, cuando yo voy a hacer la inspección tengo que ver la forma, el volumen, el estado de superficie, la movilidad. Observamos la constitución en cuanto a cómo está formado el tórax, si es un tórax normal o no.
Probablemente esta niña tiene un tórax normal, pero como está desnutrida vemos el rosario, que ya lo ha dicho bien. La piel, ¿cómo está? La actitud del paciente, la forma del tórax. ¿Cómo están los movimientos respiratorios? La frecuencia, amplitud, ritmo. Ya vamos a hablar de las diferentes respiraciones o tipo de respiraciones más luego. Y en las partes blandas se observan los tirajes. En la inspección estática, entonces, va a haber inspección estática y inspección dinámica. La forma depende de la biotipología, ¿no es cierto? Por ejemplo, longilíneo, tórax alargado, brevilíneo, tórax ancho y corto, normolíneo, tórax de forma intermedia entre ambos, ¿no es cierto? El tórax en general debe ser simétrico, pero puede haber alteraciones, por ejemplo, el tórax paralítico, piriforme, infundibuliforme, piramidal, raquítico, sifoescoliótico y tórax enfisемatoso. Y ahí está dividido en congénito y en adquirido, tema de examen. Veamos un tórax normal en el gestante es cilindro. ¿Qué quiere decir? Mide igual el perímetro torácico que el abdominal, como pueden ver en ese bebé que está bañándose. Pocos relieves musculares. En el varón y la mujer tienen forma, es de cono, truncado. Base superior y vértice inferior. Las costillas forman un ángulo recto en relación a la columna vertebral. Su respiración es tóraco-abdominal y la implantación de los pezones da la impresión como que se están cayendo, ¿no? Ahora tenemos alteraciones en la forma en cuanto a la inspección estática. Tenemos al tórax paralítico, aplanado en sentido antero-posterior con saliencias óseas y musculares notables. Niño con desnutrición, ejemplo, ¿no? Niño con desnutrición crónica o una tuberculosis pulmonar avanzada. Ahí les he puesto una foto de un niño y de un adulto. Y tórax hipótico, la deformación principal puede estar también o estriba en la gira de la columna, por ejemplo, de la foto inferior izquierda, asociada a la fusión de cuerpos vertebrales por un proceso, por ejemplo, de TBC que se llama mal de Poe. Tórax en tonel, ¿han visto algún niño así? ¿Algún sobrino, hermanito? Muchas veces no es que la mamá le ha dado de comer este bebé, probablemente tenga un poquito más de nacido, pero a veces nacen así rolluditos, de gorditos. El tórax en tonel, globoso, sifótico, redondeado, escasa movilidad, ensanchado en todos sus diámetros. Los espacios intercostales están agrandados, tiene regiones supraclaviculares prominentes con el ángulo bicostal o ángulo de Charpey. Pectum excavatum, todo esto es tema de examen, ¿eh? Pectum excavatum, depresión external. Véanlo ustedes también otras imágenes, por favor, en internet, si no, no pueden aprender. Pectum carinatum, prominencia external, está hasta en la radiografía, como pueden ver allí, prominencia external. Sifoescoliosis, sifosis, ¿qué quiere decir? Columna desviada posteriormente, como pueden ver en la figura. Y escoliosis, la columna desviada lateralmente, o que forma como una S. De ahí viene la palabra. Las alteraciones en volumen pueden ser en disminución o en aumento. En disminución, en pacientes pleuroparenquimales crónicos de tendencia retráctil y en aquellos que participa la pleura. Por ejemplo, TBC, neoplasia, cáncer de páncreas, micosis, paquipleuritis, fibrotórax. Y en aumento se refiere a la presencia de un factor expansivo dentro del hemitórax. Por ejemplo, derrame en evolución rápida, neumotórax, bulas enfisematosas, unilaterales, enfisema obstructivo o una elasticidad inapropiada de la jaula torácica. Inspección estática, vamos a ver el estado de la superficie, viendo la coloración. Un segundo, por favor. Hola, mami. Si quieres servirte, tienes que servir y calentar. Adolescente está aquí. Sí, yo escúchame. El folio hay que sacarlo, ya lo sacaste. ¿Ya todo? Voy a hacer eso para estudiar. Disculpe. Entonces estábamos en la inspección estática y viendo el estado de la superficie. Por ejemplo, vamos a ver los cambios de coloración, si es generalizado en el tórax o si es circunscrito o si es rojiza en regiones escapulares en relación con procedimientos inflamatorios.
patógenos, ¿no? En piel, tejido celular cutáneo, huesos o pleura, como acabamos de ver, ¿no? Palidez en anemia, tinte amarillo en el síndrome histérico. Entonces vemos alteraciones en el estado de la pared, por ejemplo, estrías, fístulas, manchas como signos de proceso torácico primario o sistémico. Enfermedades con manifestaciones cutáneas, tipo las eruptivas en niños, ¿no? Se puede observar también telangiectasias por hepatopatía o red venosa colateral. Ahora veamos la inspección dinámica. Vamos a ver el tipo de alteración. Normal es que los adolescentes y sexo masculino va a predominar la respiración costo-abdominal. En niños, la respiración abdominal. Y en sexo femenino predomina el costal superior. Y alteraciones, por ejemplo, del tipo respiratorio en sexo masculino, tenemos procesos torácicos, pleuroparenquimales, inflamatorios. En sexo femenino, procesos inflamatorios peritoneales, abdominales, etc. Un poco de lo mismo. Ahora vemos la frecuencia y el ritmo respiratorio. Miren, ustedes en la literatura pueden tener aquí lo que es normal. Se me ocurre, pueden ver en la literatura que va a estar 5 puntos adelante o 5 puntos por debajo. Pero para temas del examen, que yo puedo poner un caso clínico, voy a, señorita delegada, tenga en cuenta que estoy recalcando esto, que vamos a tomar estos valores que les estoy poniendo aquí. Y cuando es taquipnia, por ejemplo, en un recién nacido, más de 60 por minuto, en uno de 5 años, más de 40 por minuto, ¿no? Hasta 5 años, y mayor de 5 años, mayor de 28. Entonces, como ven, la frecuencia respiratoria es un signo de gran sensibilidad. Se presenta precoz y constante en las enfermedades pulmonares, pero su valor diagnóstico se ve limitado porque no es específico de patología respiratoria como lo acabamos de hablar. Y con facilidad se altera en pacientes, por ejemplo, basta que se sienta observado un niño, puede respirar rápido. Tiene fiebre, puede respirar rápido. Entonces, se va a aumentar la frecuencia respiratoria en diversas condiciones, por ejemplo, mayor actividad metabólica, ansiedad, consecuencia o mecanismo de adaptación, enfermedades respiratorias, disminución del volumen corriente, circulatorio, shock, insuficiencia cardíaca, anemia. Todo ello puede aumentar la frecuencia respiratoria, tema de examen. En pacientes con riesgo de presentar fatiga muscular respiratoria es un signo preliminar de importancia. La disminución marcada de la frecuencia también es patológico y puede indicar depresión de los centros respiratorios. Y ahí ustedes verán que vean la respiración normal y paradojal. Seguimos en inspección dinámica. Vamos a ver alteraciones en la movilidad. Por ejemplo, la amplificación determina la amplitud en el sentido AP de cada hemitórax. Se coloca una mano en la cara posterior y otra en la cara anterior de cada hemitórax. Y al inspirar hay una diferencia de, por ejemplo, en reposo va a medir. Le dices que tome aire y que bote, ¿no? Esa diferencia no, más o menos es entre 4 a 6. Pero se supone que los deportistas, por ejemplo, los futbolistas, esto es más. Amplificación superior, se coloca las manos, se determina la excursión de la región infraclavicular, y amplificación inferior, se coloca las manos lateralmente. Y aquí tienen las alteraciones en el ritmo respiratorio. El ritmo, que significa regularidad de los movimientos respiratorios. Ahí tienen un esquema de una respiración normal, cuando es bradimia, cuando es más lenta que 12 respiraciones por minuto, taquipnia, más rápido que 20 respiraciones por minuto, hiperventilación o hiperpnea, más rápido que 20 respiraciones por minuto, pero que son profundas. Eso es lo que diferencia a la taquipnia. Y ahogo, interrumpida frecuentemente por respiraciones profundas. Entonces, este ritmo puede alterarse en múltiples formas y factores en específicos, pero existen patrones que orientan hacia un diagnóstico. Entonces, tenemos ahí atrapamiento aéreo e incremento en la dificultad respiratoria. Una respiración de Cheyne-Stokes, que son periodos variables de incremento de la profundidad interrumpidos por apnea en trastornos circulatorios y del sistema nervioso. Kussmaul, que es rápida, profunda y dificultosa en caso de acidosis metabólica.
de Biot, secuencia desorganizada de respiraciones irregulares e interrumpidas por periodos de apnea, ¿en qué casos? Lesiones del sistema nervioso central. Y atáxica, desorganización significativa con profundidad irregular y variable de la respiración. Seguimos con la inspección dinámica y las alteraciones de la frecuencia respiratoria. ¿En qué caso podemos ver taquinia, fractura costal, pleuritis, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome febril? Alteraciones en la amplitud, en el grado de expansión torácica durante los movimientos respiratorios y profundidad de la respiración. Bradipnea, alteración neurológica o electrolítica, infección respiratoria o pleuritis, enfisema pulmonar avanzado, acidosis metabólica, urémica o diabética y depresión del centro respiratorio. Todo esto es tema de examen. Alteraciones de la amplitud, respiración superficial, por ejemplo, tenemos en meningitis o en un estado de inconsciencia. Batipnea, profundidad de la respiración que está aumentada, por ejemplo, en deportistas entrenados en actividad. Pasemos ahora a la palpación. En la palpación debe confirmar los datos suministrados por la inspección. Se requiere tranquilidad, manos suaves y tibias. Recuerden que al niño lo tocas con mano fría, va a saltar o se pone a llorar y ya no te deja tocarlo. Y vamos a ver también el calor, la consistencia de los tejidos, el carácter y presencia de movimientos, buscar puntos dolorosos. ¿Qué vamos a evaluar en la palpación? El perímetro torácico, la sensibilidad, temperatura, masas aneuploíneas, expansión y movilidad, frémito, movilidad diafragmática. Y podemos ver cómo se va tocando y se viendo la amplexación. También que vamos a ver la sensibilidad al dolor, la elasticidad y expansión torácica, vibraciones vocales. Recuerden esto de las vibraciones vocales, que es muy importante, que les va a ayudar a diagnosticar. Enfisema subcutáneo, que son burbujas debajo de la piel, por ejemplo, en un asma grave, hay escape de aire al tejido celular subcutáneo, tocas la piel y crepita, y eso se llama enfisema subcutáneo. Ahí tenemos otro ejemplo, buscar los puntos dolorosos, las vibraciones vocales. Y percusión, permite la audición de las características de los sonidos generales al golpear determinadas zonas de la superficie corporal. Hay varias formas, ¿no? Poner 2 deditos, un dedito, ahí más o menos en las fotos tienen diferentes formas. Para una buena semiotecnia se necesita golpes de igual intensidad, eso sí, no vas a golpear más arriba fuerte y más abajo, no, igual es el golpe y vas a ver lo que anatómicamente, lo que normalmente, donde hay órganos sólidos, va a sonar submate, ¿no? O algo mate. Y va también a variar de acuerdo con la edad. En el recién nacido lactante actúa como una caja de resonancia, o sea, todo suena bonito. A medida que el niño es mayor, debe ser más enérgica también el golpe que das. Hay que evitar el llanto porque va a alterar este sonido percutorio. Entonces seguimos con los sonidos obtenidos. Sonoridad se obtiene percutiendo el pulmón aireado. Sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongado. Matidez, sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire o sobre una masa, por ejemplo, el corazón. Timpanismo, se percibe percutiendo sobre órganos de contenido solo aéreo. Y en el tórax, el espacio de Traube, que es, aquí está el espacio de Traube en rojito, que puedan ver. Hipersonoridad, la sonoridad es más fuerte, más suave, el tono más bajo, se encuentra en pulmones hiperareados, pero también en casos de enfisema, crisis asmática, neumotórax. Su matidez, variación del sonido mate con mayor sonoridad y tono más grave, se encuentra en zonas de pulmón con menor aireación. Matidez o su matidez debe sugerir derrame pleural, por ejemplo, el área de matidez con su mayor altura en su región lateral del tórax. En este caso vamos a obtener cuando se percute en esta zona que ustedes están viendo con una opacidad homogénea en la base del pulmón derecho. Si el izquierdo desaparece, el timpanismo de Traube, por ejemplo, ¿no? Que debe haber en el área del estómago. Y en caso de condensaciones, por ejemplo, de parénquima pulmonar, neumonía, telestasias o grandes tumores. La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos corporales durante el examen. Y si ustedes ven estas zonas, normalmente se va a escuchar una respiración broncovesicular, un soplo laringotraqueal en la zona superior. Donde tú debes escuchar el murmullo vesicular es en la parte anterior, ¿no? Desde la área mamilar. Y en la parte posterior pueden ver el soplo laringotraqueal, respiración. No se debe escuchar allí, ¿no? Ni en el centro.
Creo que hay una fotito por ahí de donde escuchar. Entonces tenemos sonidos normales, que es el murmullo vesicular, sonido producido por el movimiento de aire a través de la vía aérea, suave, susurrante y de tonalidad baja. A los que trabajo con el grupo de práctica, les he pedido que escuchen a un hermano menor, ojalá fuera bebé, a un vecinito, ¿no? Escuchen ustedes al hermano mayor para que vean la diferencia, cómo se escucha. Y si no tienen a nadie más, su mascota o su gato, escúchenle su corazón. Luego limpian el estetoscopio, lógicamente. Tenemos sonidos anormales, la respiración bronquial, que es áspero, de carácter soplante, soplo tubario, en casos de la condensación con bronquio permeable, zonas de derrame pleural, por ejemplo, soplo anfórico, neumotórax leve que comprime el pulmón. Respiración bronco-vesicular, murmullo vesicular más respiración bronquial, es más áspera que el murmullo vesicular normal, pero menos que la respiración. Rudas zonas en caso de zonas de condensación pulmonar incompleta o en resolución, respiración disminuida o olida en caso de derrame pleural, neumotórax, tumor, obstrucción bronquial. Y ahí están las áreas en las cuales ustedes van a escuchar. Por ejemplo, acá es la zona donde tú vas a escuchar todavía cosas de laringe. Miren, en la región mamaria, luego hacia atrás y en la región posterior. La zona más rica es esta, entre la escápula y la columna, ese triángulo. En la auscultación tenemos ruidos agregados, roncos, que es el choque del aire contra secreciones bronquiales o traqueales. Sibilancias, que es el pase del aire a través de los bronquios estrechos, no desaparecen con la tos. Estertores, ruidos anómalos que acompañan a los ruidos respiratorios modificados o no en sus caracteres. Seguimos con ruidos agregados, ¿no? Tenemos de dos tipos, por ejemplo, fenómeno acústico aéreo continuos, que son los roncos y las sibilancias, y descontinuos, que son los crepitantes o subcrepitantes, ahí cerrado. Por el tono agudo, una frecuencia mayor de 400 en caso de sibilancias, por ejemplo, y grave, frecuencia de respiración a 200 Hz en caso de roncos. Por la complejidad tenemos monofónicos, único ruido, o polifónicos, conjunto de ruidos. Por el ciclo respiratorio tenemos inspiratorios o expiratorios, y por la duración tenemos largos o cortos. Entonces, algunos sonidos normales primero, a ver, vamos a ver si se puede escuchar. Bueno, no quiere. No quiere. A ver. Espéreme un segundo, por favor. Voy a volver a compartir. ¿Ya pueden ver los slides, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y dónde estábamos? Bueno, esto también lo encuentran, por favor, en internet. No sé por qué ha fallado. Cuando lo probé, se escuchaba. Pero por favor, les ruego que está en internet y lo puedan escuchar, ¿no? Como las sibilancias, crepitantes, estertores. Los estertores alveolares, despegamiento de paredes alveolares aglutinadas, exudado. No se modifica con la tos. Por ejemplo, cuando hay condensación neumónica, edema pulmonar, infarto. Puede ser también como un frote de un mecho de cabello, se dice, los crépitos, ¿no? Estertores bronquiales, origen bronquial, burbujeo. No se modifica con la tos en caso de bronconeumonía. Estertores
traqueobronquiales, que es un gorgojeo de un líquido al paso del aire. Todo esto ustedes pueden poner y audio le ponen de todos estos síntomas que se puede, perdón, sí, signos y que se pueden encontrar en cuanto a los ruidos respiratorios, normales y anormales. Bueno, en un recién nacido debe utilizarse el estetoscopio neonatal porque es pequeño, no se debe escuchar con tremendo estetoscopio, que a veces cuando son prematuros el estetoscopio es más grande que el pulmón del niño. Con la auscultación se estudiará sonidos de la respiración, de la voz y adventicios. Esto es para que a ustedes les ayude a reconocer semiológicamente la neumonía, por ejemplo, derrame pleural, atelectasia y neumotórax. Vean ustedes que en la inspección puede haber tiraje en los cuatro patologías, puede haber disminución de la movilidad, va a haber abombamiento del hemitórax afecto, sobre todo en derrame pleural y en neumotórax. La única que es diferente y que va a haber retracción es en la atelectasia del hemitórax afecto. Es el único, es la egoísta que jala para su lado, recuérdense por eso. En la palpación vamos a evaluar las vibraciones vocales, y esto es como resumen, porque si ustedes van al libro van a encontrar más, pero yo les pido resumen, que van a ver que en la palpación, en neumonía hay aumento de las vibraciones vocales. En percusión puede haber matidez o sumatidez en estas tres patologías, excepto en el neumotórax, que hay timpanismo. Y en la auscultación puede haber crépitos, soplo tubario, en el derrame pleural soplo en E, en atelectasia el soplo egofónico, se van a acordar porque la atelectasia es egoísta, entonces egofónico. Y en neumotórax el soplo es anfórico. Esto es tema de examen en ENAN y en, por ejemplo, en la residencia. Entonces, existe una serie de síntomas que aislados o en grupo orientan hacia un proceso respiratorio. Por ejemplo, dolor, disnea, cianosis, tos, expectoración, vómica, hemoptisis, fiebre. En la semiología respiratoria es muy importante cómo vas a dirigir tu anamnesis para desgranar metódicamente los signos y síntomas que van a permitir diagnosticar las enfermedades del aparato respiratorio. Entonces, de la anamnesis van a surgir signos importantes como la frecuencia, el ritmo respiratorio, la tos, dolor torácico, expectoración, hemoptisis, disnea, ruidos respiratorios audibles, síntomas secundarios o trastornos respiratorios, manifestaciones de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es la disnea? Es la dificultad respiratoria. El paciente suele describirlo como falta de aire o aliento corto. Si durante el examen está presente, se observarán signos de trastorno respiratorio como espasmo de músculo respiratorio, porque ustedes saben que muchas veces, sobre todo el sexo femenino, cuando entran en pánico, qué sé yo, también, pero ese es momentáneo, o que quiere llamar la atención del enamorado, qué sé yo, pues ustedes tienen que observar y escuchar también, ¿no? Entonces, el interrogatorio debe precisar condiciones de aparición, carácter evolutivo, si es continua, es paroxística, modificación, el tipo, la frecuencia, el ritmo respiratorio y si hay taquimia. Esta dificultad respiratoria puede ir acompañada de polimnia o bradimnia, ser expiratoria o inspiratoria, como hemos hablado ya, puede ir con tiraje o con cornaje. La disnea se puede manifestar en reposo, esfuerzo o de acuerdo a paroxística. Disnea de esfuerzo se caracteriza por aparecer solamente cuando haces ejercicio y desaparece en el reposo. Disnea aguda paroxística, de acuerdo a la patología, puede estar acompañada de distintas formas. Por ejemplo, en optornea, ¿no? En casos de embolia pulmonar, neumotórax espontáneo. Vómica, son evacuaciones de un bronquio o provenientes de un tejido broncopulmonar, secreciones purulentas, es raro en infesia. Por ejemplo, en abscesos de pulmón, empedema pleural, quiste hidatídico. Y tos, otro síntoma muy importante en lo que es la patología respiratoria. ¿Qué es la tos? Una expiración brusca, violenta, explosiva, que tiene por finalidad expulsar mucosidades o cuerpos extraños de las vías respiratorias. ¿A qué le llamamos tos húmeda? En niños, por ejemplo, con movilización de secreciones. En más grandes, a partir de 15 años, normalmente ya expectoran, con expectoración en enfermedades broncopulmonares agudas. Tos seca, procesos irritativos o afecciones del tracto respiratorio alto. Y también tenemos la tos aguda y crónica, que voy a tratar en otra clase después. Y aquí les pongo algunos datos cómo debe considerar el interrogatorio.
Dos distintas tonalidades, botonar, perruna, probe débil, que cada uno tiene sus patologías, ¿no es cierto? Tema de examen. La hora en que se presenta, si es nocturna, si es en quinta, si es matutina, si pues es acompañada de vómitos. Disfonía, trastorno de efecto de la voz, más frecuente en afecciones laringeas. Si ustedes tienen ahí, si es en laringe, cuello o tórax. Tema de examen. Por favor, revísenlo en tema. El problema es la hora que ya debo terminar. Dolor torácico, que también pueden leerlo, no hay problema. Quejido expiratorio o estridor o cornaje. Y la expectoración, hemoptisis. De origen pulmonar, por ejemplo, hemoptisis en casos de tuberculosis, bronquitis crónica, cáncer de pulmón. De origen extrapulmonar, enfermedad mitral, cardíaca, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar. Ya, con esto acabo, que es el caso clínico. A ver, una niña o mujer de 5 años de edad con tiempo de enfermedad 4 días, que inicia con malestar general, dolor de garganta, tos, se agrega fiebre alta y dificultad respiratoria grave, con lo cual llega a emergencia. En emergencia, el examen preferencial a la inspección tenemos el tórax, la movilidad disminuida, tiraje bilateral y abombamiento del hemitórax izquierdo, disminución del volumen del lado derecho. A la palpación, las vibraciones vocales están disminuidas en el hemitórax izquierdo, en la percusión la sonoridad está aumentada en la misma base y en la auscultación el murmullo vesicular está abolido en dicha base izquierda y hay un soplo anfórico. Entonces, a ver, Maeva, ¿estás presente? Yulisa Chacón del grupo 12. Sí, doctora. Yulisa Chacón, ¿cuál es tu diagnóstico? Está fácil, ¿ah? Un síndrome, bueno, es obviamente un síndrome respiratorio, doctora, y por los Pero no te síntomas, pones respiratorio, pues creo tienes que... sería un neumotórax, tal vez. Tal vez, si dices Un tal vez, neumotórax, es un neumotórax. Natalie Medina, Sí, doctora. ¿cuál Un es tu neumotórax. diagnóstico? Neumotórax de los dos lados. No. Jennifer Peso. Doctora, es un neumotórax del lado izquierdo. Pero ¿cómo tiene que hacer por los diagnósticos? Yo les he enseñado. Ana Sofía, Tinta. Bueno, debo terminar porque está el doctor. Maeva, ¿qué diagnóstico te inclinas de los que están aquí? Sí, doctora, a la neumonía del lado derecho. Ya. Juan, así. Neumotórax izquierdo, doctora. Neumotórax izquierdo. ¿Qué pasa, Maeva? ¿Qué signos tienes para neumonía derecha? Jeffer Guaranca. ¿Cuál te gusta? Alexandra Horta. Nada. Están ausentes. ¿Ah? Bueno, ya es la hora. La respuesta de síndrome de condensación sería una neumonía izquierda complicada. ¿Con qué? Hay un síndrome de escape, que hay un neumotórax izquierdo. O sea, es una neumonía izquierda complicada con neumotórax izquierda. También podrían decir un síndrome pleuroparenquimal, que es una neumonía más neumotórax izquierdo. Ya descartar una neumonía por SARS-CoV-2. Muy bien. Creo que el doctor estoy terminando puntual. No sé si hay alguna pregunta. Señorita delegada. Me parece que no hay preguntas, doctora. Ojalá que de algo le sirva el caso clínico. ¿Cómo te llamas, me dijiste, para guardar tu teléfono? Luciana Cortés. Ya está. Muchas gracias. Chao. Doctora, hasta luego.
Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla. Por favor, me avisen cuando vean la diapositiva. ¿La están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bueno, yo quiero aprovechar, ¿no?, de haber estado en los últimos minutos de la exposición de mi colega. Justamente uno de los problemas que tienen ustedes es cuando se los enfrenta a casos clínicos, no saben qué hacer, ¿no? Por miedo, por temor, ¿no? Porque no han escuchado, porque no le han prestado atención, porque no quieren equivocarse, ¿no? En realidad, miren, ustedes están en la fase de aprendizaje, ¿no? Si se equivocan, tómenlo como una oportunidad para corregir, no tengan temor de equivocarse, ¿no? Creo que la función del docente en general, y creo que en pediatría ningún docente se va a molestar porque se equivocan, ¿no? Todos queremos que ustedes aprendan, porque al final ustedes van a ser nuestra escuela, ¿no? Entonces, participen cuando se les pide, ¿no? Igual en las intervenciones que hacen los que han hecho prácticas conmigo, ¿no? Han visto que uno lo que quiere ver es la intervención de todos, equivocado o no, pero tienen que intervenir. ¿Por qué? Porque es la única manera de poderles corregir, ¿no? Si ustedes no se dan cuenta dónde están fallando, se están engañando a ustedes mismos. Y al final, ¿no?, el perjudicado no solo van a ser ustedes, sino van a ser sus pacientes, ¿no? Y a veces tenemos diagnósticos que nos llegan a los hospitales referidos de colegas, ¿no? Por ejemplo, que un médico mande como síndrome respiratorio, ¿no? Como lo dijeron ustedes en la clase anterior, ¿no? Y que un médico esté mandando un paciente referido así, realmente es muy lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque debería poner por lo menos una neumonía, una atelectasia, un asma, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, por favor, estudien, ¿no? Intervengan. Si se equivocan, tómenlo como oportunidades de mejora. Mire, en el tema de la semiología urinaria, ¿no?, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa a nosotros es, ¿no?, ir conociendo los signos y síntomas, ¿no?, justamente para que cuando se hable de la patología urinaria al siguiente semestre para ustedes sea mucho más fácil, ¿no? Todo lo que es semiología es la parte introductoria, es la, digamos, la base donde ustedes van a hacer la unión entre lo que es todos los estudios de pregrado con lo que es clínicas, ¿no? Por eso es una cosa tan importante, ¿no?, los estudios de semiología, que lamentablemente no son presenciales por toda esta situación del COVID, ¿no? Mire, ¿qué es lo que nosotros queremos que ustedes alcancen en el caso de semiología urinaria? Reconocer los principales signos y síntomas relacionados con el aparato urinario. Parece fácil, sin embargo nos hemos equivocado. Incluso, como van a ver en el caso clínico que les voy a relatar al final, hasta nosotros como asistentes nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, asociar los signos y síntomas urinarios a un cuadro clínico específico, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, la historia clínica, llevarnos a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque en función de ese diagnóstico vamos a nosotros poder hacer, ¿no?, un buen estudio y un buen tratamiento, ¿no? Interpretar los hallazgos laboratoriales relacionados con el examen de orina. Conocer los principales cuadros clínicos, ¿no?, en el paciente pediátrico relacionados con el aparato urinario. La bibliografía es la básica que tienen ustedes ya en el programa curricular, ¿no? Pero cualquier texto adicional que ustedes quieran leer en buena hora, porque les va a servir para su preparación, tanto para su examen del ENAM, su examen para el internado, los que quieran hacerlo en el Seguro Social, ¿no?, examen para la residencia, etcétera, ¿no? Y una de las principales cosas que nosotros tenemos son, entre los signos y síntomas, ¿no?, tenemos nosotros relacionadas al aparato urinario, ¿no?, tenemos nos hemos pasado, el dolor. Dolor es muy frecuente, ¿no?, hematuria, la retención urinaria,
oliguria, anuria y la incontinencia urinaria. Son una de las cosas que nos vienen refiriendo, ¿no? Los pacientes o nosotros hacemos el diagnóstico, ¿no? Casi siempre la mamá, ¿no? En pediatría le va a decir, doctor, mi hijito tiene dolor al orinar o está orinando sangre, ¿no? O no puede orinar, son niños que llegan ahí que no pueden orinar o que está orinando poquitos. Por ejemplo, en el caso de oliguria, muchas veces tenemos la información equivocada porque la mamá nos dice, doctor, no orina desde el día de ayer, ¿no? ¿Seguro, señora? Sí, doctor, desde ayer que no hace nada de orina. Le pedimos su creatinina, lo mandamos a observación, la creatinina nos llega normal y el niño lo ponemos en la cunita y ya está orinando, ¿no? Simplemente se equivocó, pero es un dato que nos da el familiar. De incontinencia urinaria, doctor, se le está escapando la orina, ¿no? Eso es un dato, está mojando el pañal, ¿no? ¿Qué más? La piuria, puede haber pus también, ¿no? Y casi siempre relacionado a esta parte más importante, una de las cosas más importantes que es el riñón, ¿no? Que no solo, cuando hablamos del problema urinario, tiene que ver con riñón, tiene que ver también con el uréter, tiene que ver también con la vejiga, ¿no? Y sobre todo con los genitales externos, por eso es que esto lo relacionamos mañana, como van a ver ustedes, con la semiología, ¿no? De tipo genital, ¿no? Entonces, relacionado uno con otro para poder entender muchos de los hallazgos. Por ejemplo, a veces la mamá viene con un niñito de 2 añitos y dice, doctor, mi hijito está que le duele cada vez que orina. Lo primerito que muchas veces uno piensa, a esa edad, 2 añitos, piensa que tiene un problema, ¿no? De infección, ¿no? Le agarra, lo examina al bebé, ¿no? Le ve su penecito y lo ve todo rojo, ¿no? Y cuando el médico no tiene muchas ganas de preguntar, es muy superficial, ¿no? Simplemente, ya tiene una infección, ¿no? Y su antibiótico, porque eso sí hay que reconocer, somos muy expertos en dar antibióticos, pero somos muy limitados cuando queremos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Por no preguntar. ¿Y qué es lo que deberíamos preguntar? La pregunta típica de un hombrecito, señora, ¿le remangan ustedes el prepucio? Sí, doctor, porque a mí todas las veces que lo llevo al consultorio de niño sano me dicen que hay que remangarle su prepucio, porque si no lo van a operar, ¿no? Y acá en el consultorio de pediatría, ¿qué le han dicho? Igual también, doctor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que por tracción del prepucio le han producido dolor al niño, que incluso eso puede acompañarse hasta de sangrado, por los microsangrados que hay, ¿no? Puede producirse retención urinaria porque el niño le duele al orinar, entonces no quiere orinar, ¿no? Entonces orina a poquitos que la mamá lo confunde como una oliguria, ¿no? Noten ustedes cómo una simple pregunta adicional nos puede orientar al verdadero diagnóstico, que es un trauma, ¿no? Intencional, ¿no? Entre comillas, originado por una mala indicación del personal sanitario, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que la anamnesis, la historia clínica es básica para poder llegar a un diagnóstico. Uno de los problemas que nos asustan realmente cuando vemos es la piuria. 75%, ¿no? La causa es una infección, generalmente, ¿no? Tenemos, ¿no? Un problema que requiere antibióticos, que requiere un cultivo, ¿no? Que requiere estudiar a veces la vía urinaria alta, ¿no? O sea, el riñón, ¿no? Y que a veces amerita tratamientos prolongados, ¿no? Pero también puede haber una piuria séptica, ¿no? Por la presencia de cálculos. Mire, antes cuando yo estudié medicina como ustedes, ¿no? No había cálculos, yo no conocía cálculos en el niño, ¿no? Ni tampoco en la vesícula, en los niños hablamos de la edad pediátrica. Sin embargo, ahora es muy común encontrar, ¿no? Tanto cálculos a nivel de la vesícula biliar como cálculos a nivel renal. ¿Por qué? Tendrá que ver mucho la alimentación, la calidad de agua que estamos tomando. Puede ser las dos cosas, ¿no? En realidad eso amerita estudios más profundos, pero son patologías que nosotros la observamos pues muy ocasionalmente y casi siempre teníamos que ver pues la experiencia del extranjero. Sin embargo, hoy la vemos en nuestro medio. Entonces no deben ustedes olvidarse de esta posibilidad de los cálculos, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Siempre tener en cuenta en nuestro medio, más aún después de esta pandemia, con seguridad la tuberculosis y la desnutrición se van a disparar y las consecuencias las vamos a ver este año, al próximo año, por lo menos unos 5 años más, si es que esta situación de la pandemia no se controla, ¿no? Tratamiento con antibióticos. Miren,
Reciben antibióticos y puede haber una piuria aséptica, ¿no? Esta piuria sin bacteriuria, ¿no? Puede ser causada por la deshidratación también. Y esta es una cosa muy importante para ustedes, ¿no? Desde el punto de vista pediátrico en las emergencias, sobre todo. ¿Por qué? Porque les pueden llegar pacientes con diarrea y vómitos, y muchas veces el médico, el residente o el interno, ¿no? Le pide de frente un examen de orina porque tiene alguna sospecha que pudiera haber un examen patológico, es decir, que la causa sea una infección urinaria. Y nos llega pues un examen patológico del sedimento urinario y sorpresa, pues creemos que tenemos una infección urinaria, iniciamos tratamiento, pedimos urocultivo, todo, y a las 2 horas viene otro colega, le pide un análisis de control y todo está normal. ¿Qué pasó? Lo que pasó es de que nos apresuramos en interpretar unos resultados estando el paciente deshidratado. Entonces, como sugerencia, si ustedes piden un examen de orina a un paciente deshidratado, no debe ser para buscar infección urinaria, sino debe ser para buscar cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos les van a dar una información indirecta de cómo está, ¿no?, el paciente desde un punto de vista de un equilibrio ácido básico. Está en una acidosis, ¿no? Para eso debe ser el examen de orina. Sin embargo, si ustedes hacen una pequeña encuesta, ¿no?, y se van ahorita, por ejemplo, a una emergencia y simplemente le preguntan a cualquier médico, doctor, ¿para qué sirve el examen de orina? Les aseguro que el 99% de colegas le van a decir, ¿no?, que es porque tiene infección urinaria. Y eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? El examen de orina sirve para muchas cosas, ¿no? Dentro de ellos, la infección urinaria, pero no es exclusivo, ¿ya? Traumatismo. Los niños pequeñitos se caen frecuentemente, ¿no? Ahora que están usando mucho la bicicleta, también tengan mucho cuidado en encontrar problemas de piurias sin bacterias, además con sangre incluso, ¿no? Presencia de irritantes en la pelvis renal, ya dijimos los cálculos, tuberculosis, glomerulonefritis aguda, cuando encontramos que hay un edema palpebral, ¿no? Y disminución de la eliminación de orina. Administración de hierro intramuscular en los casos que hemos tenido que usar, muy excepcionales. Infecciones víricas, ya tenemos que ver con los problemas de coxsackia, adenovirus, cualquier infección por virus nos puede producir estos problemas de piuria también, sí, bacterias, y el síndrome de Kawasaki, ahora que estamos con el COVID también. Entonces son datos que siempre tenemos que tener en cuenta. El dolor, ¿no? El dolor se presenta muchas veces en los niños y sobre todo ahora que estamos encontrando más la presencia de cálculos, ¿no? Entonces es un dolor generalmente en el bajo abdomen o a nivel lumbar, ¿no? A veces a mí me llama la atención cuando veo examinar a un alumno o un interno, ¿no? Y en bebitos de 1 año están buscando percusión lumbar, ¿no? Si es positiva o negativa. Y lo que me parece pues una ridiculez, ¿no? Entonces hay que entender que el dolor lumbar lo podemos objetivar si es que le duele efectivamente, pero por el tamaño del bebé pues es muy difícil identificarlo a la edad que lo estamos nosotros tratando de demostrar cuando son lactantes, ¿no? Entonces siempre pensar la edad para tener un buen dato correcto, ¿no?, del examen físico que estamos realizando, ¿no? Entonces puede haber un espasmo reflejo, puede haber un tumor, ¿no?, coágulos, tuberculosis, ¿no? Puede haber una coladura del uréter, ¿no? Estamos viendo ahí en la lámina unos cálculos que se encontraron en niños, ¿no? Entonces fíjense, ¿no?, esta forma de cálculos al movilizarse raspa el uréter, ¿no?, y produce mucho dolor, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre un niño que se queja de dolor, sobre todo los niños más grandecitos, que son los que pueden reflejar, ¿no?, que a veces ha sido confundido hasta con apendicitis, ¿no? Entonces, la diferencia está que el dolor es continuo, no pasa, y es un dolor pues tremendo, sobre todo cuando es por cálculo. El sangrado. No hay cosa más que asuste una mamá cuando viene por la emergencia, ¿no?, y nos trae el vaso lleno de orina de color rojizo, ¿no?, y está orinando sangre. Ya la mamá viene preocupada porque para ella sangre pues es una cosa peligrosa, ¿no?, al igual que la pus, ¿no? Entonces nuestro deber es tranquilizarla y ponernos a estudiar, ¿no? Una de las causas
una de las causas que produce hematuria, y que le he puesto al final, es el ejercicio. Y esto tenemos que tener mucho en cuenta, sobre todo en los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño o un adolescente que esté jugando fútbol, básquet, muchas veces se cae, se deshidrata, se golpea y puede producir esta hematuria y llevarnos a cometer errores garrafales en el manejo del paciente. Yo les cuento como anécdota que una vez que llegamos a la guardia nos encontramos con un paciente de 14 años aproximadamente con diagnóstico de glomerulonefritis aguda. Le habían puesto ya benzetacil, le habían pedido pruebas de complemento, hemograma, cultivo, etc. Eran como 10 pruebas que le habían pedido, ¿no? Y ya con su orden de hospitalización. Y le preguntamos a la mamá, ¿no? ¿Qué ha pasado? Doctor, estaba orinando sangre. Sí, pero nos acercamos al chico, le decimos, ¿qué has estado haciendo antes de que te enfermes? Estaba jugando mi partido de básquet. Se nos abrió inmediatamente pues la luz, ¿no? En ese diagnóstico tan peligroso de 14 años con un síndrome nefrítico, que es más raro. Recuerden que el síndrome nefrítico se ve en niños más pequeños, ¿no? Como producto de un proceso respiratorio en su gran parte, y en otros por un problema de piel, y una cosa más rara pues por causas inmunológicas propias del niño. Volvimos a pedir el examen de orina y había glóbulos rojos en escasa cantidad. De haber un vaso lleno de sangre, la siguiente muestra era un examen donde ya había escasos. Y posteriormente repetimos un tercer examen donde ya no había sangrado. Es decir, ¿no? Pasó el problema, ¿no? ¿Todo por qué? Por no preguntar correctamente. Tuvimos que darle de alta de la emergencia porque era simplemente una hematuria transicional producto del ejercicio y de la deshidratación. Pero la hematuria puede ser producida por la infección urinaria, puede producir por cálculos, ¿no? Neoplasias, que son raras en niños, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Glomerulopatías como el síndrome nefrítico, sangrados, ¿no? Problemas hemorrágicos, ¿no? Pero ya tenemos que encontrar otros signos. Trombosis de la vena renal, un paciente muy deshidratado, sobre todo los pequeñitos, nos pueden hacer una trombosis de vena renal. Por ejemplo, en neonatología, un niño que tenga fiebre por sed puede terminar con una trombosis de vena renal. Traumatismo, tuberculosis, ¿no? Traumatismo, recuerden que ahora los niños están mucho tiempo en la bicicleta, están haciendo mucha bicicleta, salen, se caen, ¿no? O en el scooter, ¿no? Y, ojo, las consecuencias pueden ser una hematuria, malformaciones, quistes, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Y hablamos de microscópica esta hematuria cuando tiene más de 5 glóbulos rojos, y macroscópica generalmente cuando hay más de 150 glóbulos rojos por centímetro cúbico. El color de la orina, que tiene que ver con este problema de la hematuria, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos pueden dar ese color, ¿no? De la orina diferente al color normal amarillo? Un pardo negro, ¿no? Hemoglobina, melanina, metamoglobinemia, metronidazol, nitritos, nitrofuranos. Si ustedes se fijan en los últimos, van a notar lo siguiente. Metronidazol, ¿a quién se les da? Se les da a todos los niños que tienen parásitos. ¿Cuál es una de las patologías más comunes que tenemos nosotros, ¿no? En nuestro medio, las parasitosis, ¿no? Entonces, ahí tienen una razón. Ahí tienen una razón para entender, ¿no? Para entender de que, ¿no? Puede tener un cambio en la orina, ¿no? Nitritos también, ¿no? Los nitrofuranos, por ejemplo, la furazolidona que se usa para las diarreas, ¿no? Algunos medicamentos, curiosamente, para la infección urinaria, que pueden dar también este color pardo negro, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta, ¿no? Esta información que les estamos dando. Color rosa, color rojo, la remolacha. Para muchos de ustedes, si han hecho la prueba, comen remolacha y van a ir al baño y van a miccionar de color rojo o rosado, ¿no? Las moras, colorantes vegetales, ¿no? Difenilidantoína, por ejemplo, un paciente que está con un tratamiento anticonvulsivo, metildopa, piridium,
El piridio es un medicamento que se usa para calmar el dolor en las infecciones urinarias. Y hemos tenido casos donde la mamá viene, doctor, sigue orinando mi hijo sangre. Y nos llama la atención porque el tratamiento está correcto, ya no hay fiebre, no hay dolor, pero sigue orinando sangre. Preguntamos que le estamos dando piridio y esa es la causa del problema de la coloración. Hemoglobinuria, microglobinuria y sangre, propiamente dicho. Entonces miren ustedes todo el enfoque que uno puede hacer, ¿no? Color azul, biliverdina, azul índigo, azul de metileno, sobre todo cuando se hacen algunas pruebas especiales, ¿no? Se le da de tomar azul de metileno. Color naranja en la bilis, por ejemplo, los cuadros de niños con hepatitis, es típico esto, rojo, Congo. El uso de la rifampicina, por ejemplo, cuando encontramos contactos que tienen por estafilococo aureus y queremos hacer un tratamiento, ¿no? En una unidad de neonatología le damos como tratamiento profiláctico rifampicina y resulta que comienzan a orinar sangre, ¿no? La warfarina en niños que tienen alguna arritmia de tipo, ¿no?, cardíaca. Además de esto, ¿no?, tenemos otros síntomas que también son comunes, ¿no?, que nos refieren las mamás. La poliacuria, ¿no?, la urgencia miccional, tenesmo vesical, goteo terminal, poliuria, nicturia, disuria, retención urinaria. Miren, por ejemplo, la poliacuria, ¿qué es lo que sucede? Actualmente estamos entrando, ¿no?, ya a una temporada de frío. ¿Qué va a hacer? El frío estimula la hormona antidiurética y al estimularse la hormona antidiurética, ¿no?, perdón, el frío va a inhibirla, ¿no?, a la hormona antidiurética. Entonces vamos a comenzar a tener más diuresis y comienza uno a ir al baño a miccionar frecuentemente. Y es muy común en esta época que venga la mamá a decirme, doctor, mi hijito tiene una infección urinaria. ¿Por qué? Porque cada rato está yendo al baño, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es eso de cada rato? Sí, doctor, todo el rato, toda la mañana está en el baño, en la tarde está yendo cada hora al baño. ¿Y es por qué? Por la intensidad del frío, hasta que nos adaptemos. Y es probable que algunos de ustedes también lo tengan, ¿ya? Entonces, esto es sobre todo por el frío. La urgencia miccional, que el niño quiere orinar, generalmente relacionados a las infecciones urinarias. El tenesmo vesical, que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, esa dificultad para querer orinar, ¿por qué? Porque le duele. Goteo terminal, igualmente, como le está doliendo, orina lo que pueda y se aguante el bebito, el niño, ¿no?, o la niña, y tiene un goteo terminal. La poliuria, este es un dato muy importante por la cantidad, ¿no?, de volumen, que pudiera ser un indicativo de una excesiva toma de líquidos o un inicio de una descompensación diabética, ¿no? La nicturia muchas veces no le damos importancia. La nicturia tiene que ver, ¿no?, con problemas sobre todo emocionales. Un niño que controlaba la micción y comienza a orinarse en la noche, a veces pensamos, todavía con un concepto tradicional, ¿no?, del siglo pasado, que es por frío, ¿no? Y los papás creen que el niño está pasado de frío, ¿no? Y en realidad el problema de la nicturia se debe a que el niño, ¿no?, normalmente está presentando trastornos psicológicos, ¿no? La disuria y la retención urinaria, que ya hemos hablado, ¿no?, al respecto. Y les hablaba del examen de orina, ¿no? El examen de orina, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos que ver? Como les decía, ¿no?, si ustedes hacen una encuesta, casi la mayoría de colegas, ¿no?, les va a decir que el examen de orina es para ver si hay infección urinaria. Porque lamentablemente a eso lo hemos reducido. ¿Quiénes? Los médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de todos los datos que nos da el examen de orina, ¿no? Generalmente nos hemos acostumbrado a pedir sedimento urinario, ¿no?, para ver si hay leucocitos o si hay bacterias o si hay pus, ¿no? Pero en realidad el examen de orina es un examen de mucha utilidad, ¿no?, que ustedes, ¿no?, cuando le preguntan a un urólogo, a un nefrólogo, les va a dar pues todas las explicaciones, ¿no?, de la importancia que tiene este examen. Y podemos ver el aspecto, el volumen, la densidad. Solo tomando, por ejemplo, este dato de la densidad, ustedes pueden ver a un paciente si está deshidratado o no está deshidratado, o si tiene la orina concentrada o no, ¿no? Entonces, la acidez, la proteinuria para problemas renales, el ácido úrico, electrolitos. Ustedes van a hablar, van a escuchar, ¿no?, van a hacer algunos ejercicios del FENA, ¿no?,
fracción excretoria de sodio, que relaciona el sodio y la creatinina urinaria con la sanguínea, cuando hablen de nefrología, ¿no? La glucosa, un gran problema en la actualidad, ¿no? La presencia de glucosa en orina orientado a que, ¿no? Puede ser el inicio de un problema diabético. Tenemos niños actualmente con síndrome metabólico a los 10 años y niños con diabetes tipo 2 en los adolescentes en cantidades que antes no las observábamos. Y es una patología nueva, por eso es que los endocrinólogos pediatras pues ahora están en su salsa. ¿Por qué? Porque a raíz de los hábitos alimentarios que tenemos han comenzado a aparecer enfermedades que antes eran muy ocasionales, pero que ahora son muy constantes. ¿Y por qué? Por ejemplo, el caso de la glucosa, porque la idea de la población latinoamericana en general es que mientras más gordo sea el niño, mientras más suba de peso, mejor es. Y en realidad lo único que estamos creando son futuros adultos con síndromes metabólicos, como lo que ya se está viendo. La presencia de cuerpos cetónicos, como les decía, si yo pido un examen de orina en un niño deshidratado, no es para ver si tiene infección urinaria. Lo que para mí me va a dar ese dato es que este niño, si tiene cuerpos cetónicos, está haciendo una acidosis, ¿no? Y por lo tanto, en la administración de su suero, debo ponerle glucosa, porque la glucosa me va a permitir combatir el fenómeno inicial, que es una hipoglicemia, ¿no? El consumo de las reservas de glucógeno, la movilización de ácidos grasos, ¿no? Y por lo tanto la acidosis, ¿no? Entonces, y esa acidosis, esta movilización de ácidos grasos, al final produce cuerpos cetónicos. Entonces, ese dato de cuerpos cetónicos me orienta a que este niño o este adolescente está en un ayuno más prolongado, con consumo de sus reservas de glucógeno. Un ejemplo típico de esto son los niños que tienen hepatitis, ¿no? Muchos chicos llegan con mucho vómito a la emergencia. Les pedimos un examen de orina para ver pigmentos biliares, ¿no? ¿Y qué resulta? Nos llevan pigmentos biliares 3 cruces y cuerpos cetónicos presentes, ¿no? Le ponemos una solución de dextrosa al 5% al 1 normal, ¿y qué resulta? Que en 24 horas ese niño, los vómitos han desaparecido y está comiendo normalmente. ¿Por qué? Porque hemos corregido el problema de la acidosis que tenía. ¿Y cómo nos dimos cuenta de acidosis sin hacerle un estudio de gases arteriales? Simplemente por la presencia de cuerpos cetónicos en la orina, ¿no? Los cloruros, los pigmentos biliares ya lo hemos mencionado, nitritos para ver si hay infección o no. Los valores normales, ¿no? En general el aspecto es claro, el color es amarillo típico, un olor especial, la acidez de 4.6 a 8. Siempre puede haber proteínas en pequeña cantidad, la gravedad de 1005 a 1030 en los niños mayorcitos, ¿no? Y la estereasa leucocitaria y los nitritos deben ser negativos. Y estos dos últimos son valores que nos permiten identificar y comprobar, ¿no?, que hay infección. Así todo lo demás esté normal. Hemos tenido cuadros de niños que todo ha salido negativo, pero con nitritos positivos, y era una infección urinaria, que se corrobora después con el cultivo positivo. No. El color incoloro, cuando es incoloro, ¿qué nos sugiere? Poliuria, diabetes insípida, que es rara de ver, pero que se ve en algunos casos, diabetes mellitus o diabetes tipo 2, ¿no? Ingesta excesiva de agua. Amarillo oscuro, la orina está concentrada. Un niño que hace ejercicio, un niño que está corriendo, un niño que está con fiebre, un niño que está en el sol mucho tiempo, nos va a salir este color amarillo oscuro que a veces produce susto en las mamás. Color rojo, ya hemos hablado sobre lo que puede dar color rojo. Color verde, sobre todo cuando pensamos en pseudomonas, ¿no? Color amarillo intenso puede ser, ¿no?, la bilirrubina. Rosado café puede contener eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿no? Negro, como hemos dicho, pardo, ¿no?, metildopa, metronidazol, melanina, etc. Puede haber una proteinuria sintomática, ¿no? Ya lo hemos dicho, funcional, ortostática. Generalmente la glomerular, ¿no?, nos sugiere un problema del riñón mismo, una glomerulonefritis o un problema sobre todo nefrótico. Y un problema tubulointersticial como la nefritis intersticial, y a problemas nefrológicos específicos, pero la más común es la pielonefritis, es decir, una infección urinaria alta. ¿El olor de la orina nos sirve para algo? Sí, efectivamente. Nos sirve para, ¿no?,
hacer estos diagnósticos de problemas con los aminoácidos, ¿no? El proceso, ¿no?, de diagnóstico muchas veces requiere habilidad. Nosotros tuvimos la suerte que alguna vez el neumólogo pediatra del Hospital Yanaguara, el doctor Recabarren, me consultaba, ¿no?, por el olor a pescado de un niño, porque la mamá decía, doctor, mi hijo come pescado y después está oliendo a pescado, ¿no? Y no les sabían dar una respuesta, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? Que este niño tenía un problema de trimetilaminuria, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo sirve de eso. A veces no damos importancia a esto, ¿no? Entonces, la acidemia isorvalérica, el sudor de pies, como la acidemia glutárica, la enfermedad, ¿no?, de la orina de jarabe de arce, como un olor específico, ¿no? La mala absorción de metionina, olor a repollo, la fenilcetonuria, olor a ratones, ¿no? La tirosinemia, un olor rancio, ¿no? Entonces, muy importante prestar atención. Y ojo, ustedes tienen ahora una gran ventaja, ¿no? Si tienen una duda, tienen ahí en su celular para consultar inmediatamente qué sospecha podrían tener y no dar una información de que no hay mucho problema o que no tiene por qué preocuparse, ¿no? Entonces, ante una duda, consulten el celular, ¿no? Entonces, les va a ayudar muchísimo para poder llegar a estos diagnósticos. Y la parte, ¿no?, segunda del sedimento urinario, perdón, del examen de orina, uno que es el examen macroscópico, el examen bioquímico, la otra parte es el sedimento urinario, donde vamos a buscar piocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, puede haber hongos, bacterias, tricomonas y cilindros. Y acá es importante, esto es lo que casi siempre lo que se pide en la emergencia y a lo que casi se ha reducido el examen de orina, es decir, toda la parte bioquímica casi la hemos dejado de lado y simplemente prestamos atención a todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, insisto con esa palabra, nosotros siempre hemos buscado las cosas simples, simplificadas, y dentro de estas cosas simplificadas lo único que estamos haciendo es disminuir nuestra calidad de diagnóstico, ¿no? Los electrolitos que tenemos ahí, tanto los séricos como los urinarios, les hablaba del FENA, que nos permite relacionar, ¿no?, el sodio y la creatinina sanguínea con la urinaria, ¿no? Nos ayuda bastante esto. Y otros síntomas que podemos encontrar, ¿no?, la anuria, la poliuria, la oliguria, enuresis, incontinencia urinaria, ¿no?, que ya los hemos mencionado la mayor parte, ¿no?, en otros datos al inicio. Pero en cuanto a poliuria, ¿qué nos interesa? Sobre todo, lo más importante para ustedes es los dos puntos finales, sobre todo el tercero, ¿no? Poliuria, 3 mililitros por kilo por hora, mayor de 3 mililitros por kilo por hora, deben tenerlo como en cuenta para saber que el paciente está con una poliuria, ¿no? La poliuria puede ser por una cuestión osmótica y una poliuria acuosa, ¿no? Por ejemplo, una poliuria osmótica es que ustedes le den mucha glucosa en forma rápida. Si yo pongo una dextrosa al 10% para hidratar a un niño en una hidratación rápida, ese niño lo voy a deshidratar. ¿Por qué? Porque le produzco una poliuria osmótica. Otro ejemplo es que yo tenga un paciente con cetoacidosis diabética y le pongo una solución polielectrolítica porque llegó el paciente deshidratado de tercer grado o en shock hipovolémico. Y sin preguntar o sin averiguar si tenía algún problema diabético o sospechar un estudio en el sedimento y en la bioquímica de orina para buscar glucosa o cuerpos cetónicos, le pongo una solución Pizarro y ¿qué resulta? Que este paciente le estoy poniendo glucosa en forma rápida y lo único que hago es que sigue deshidratándose. La poliuria acuosa, ¿no?, cuando pongo mucho líquido, o un paciente, ¿no?, calculé que estaba deshidratado de tercer grado y en realidad solo estaba deshidratado de primer grado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía experiencia. Lo que voy a hacer es que el niño comience a orinar un montón, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo se puede, ¿no?, utilizar el diagnóstico, ¿no? La osmolaridad de la poliuria acuosa, menos de 250 milosmoles por kilo, mientras que la osmótica, mayor de 250, justamente porque tiene mayor tonicidad y mayor osmolaridad, ¿no? Entonces, la diabetes, hemos mencionado la diabetes mellitus y el empleo de diuréticos, ¿no?, sobre todo en los niños que tienen una patología renal, ¿no? Y la poliuria acuosa, ¿no?, generalmente polidipsia primaria, ¿no?, alteración del sistema ADH, y hemos dicho cuando uno con el frío comienza a ir al baño frecuentemente, ¿no? Son cosas que debemos tener en cuenta para poder llegar a un diagnóstico. Y la
Diferencia entre oliguria y anuria, ¿no? La prerrenal, el flujo sanguíneo renal está disminuido. Ejemplo, un paciente deshidratado de tercer grado o en shock hipovolémico puede llegar a una oliguria y por esa deshidratación puede hacer un daño de intersticio renal y producirse una anuria incluso, ¿no? Renal, un glomérulo lesionado, por ejemplo, en la glomerulonefritis, ¿no? Que es común, o era común en los niños, ¿no? De 5 años después de un proceso respiratorio, sobre todo a nivel de garganta. Posrenal, cuando las vías urinarias están obstruidas, generalmente válvulas, ¿no? O algún cálculo que esté enclavado, ¿no? O alguna tumoración extrínseca. Entonces, ¿cómo hablar de anuria u oliguria? ¿No? El flujo urinario normal, 1.5 a 3 centímetros por kilo por hora. Ya hemos dicho, ¿no? Oliguria, más de 3 centímetros por kilo por hora. Oliguria, 0.8 centímetros por kilo por hora. Y la oligoanuria, ¿no? Que viene a ser un término ya casi sinónimo de anuria, menos de 0.5 centímetros por kilo por hora. Esto es muy importante, estos datos para que ustedes los memoricen, ¿no? Tanto de poliuria, tanto del flujo urinario normal, oliguria y lo que es oligoanuria, porque eso les va a servir muchísimo cuando ustedes estén manejando pacientes pediátricos con algún grado de complicación. Y la enuresis, ¿no? Incontinencia urinaria intermitente en niños mayores de 5 años. ¿Ya? Como les decía anteriormente, ¿no? Esto puede ser en la mañana, puede ser en la noche, o puede ser todo el día, ¿no? La primera es que el niño nunca ha llegado a controlar, ¿no? Entonces tiene un problema neurológico, toda la vida se orina, ¿no? Pero lo hace todo el día. La secundaria quiere decir que el niño dejó, ¿no? De mojar los pañales, de mojarse en su ropita, controla y después de un tiempo vuelve a aparecer. Cuando ustedes noten eso, sospechen inmediatamente un problema psicológico, un problema del medio ambiente que está pasando en la casa. Porque esto comienza sobre todo en la noche. En el día está normal, pero en la noche comienza a mojarse. Es más compromiso de tipo psicológico cuando es ya en la mañana y en la noche, o cuando se acompaña también con el escape de las posiciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo uno puede ayudar, ¿no? Antes de estar pensando muchas veces en las causas médicas, ¿no? Siempre pensar en el problema psicológico. Les va a ir muy, muy bien, ¿no? Cuando ustedes hacen un poquito de anamnesis dirigida buscando trastornos del medio ambiente, ¿no? Y ojo, curiosamente, la enuresis se ve más en el sexo masculino que en el femenino. Y como les decía, la mayor parte de veces se da en la noche y en menor cantidad en el día. Pero cuando se da en todo el día, es de más peligro, ¿no? El compromiso de tipo, ¿no? Psicológico. Masas renales, ¿no? Nos ha llamado la atención muchas veces encontrar niños, sobre todo cuando vienen de lugares muy alejados de Arequipa, ¿no? O una masa renal que recién se dieron cuenta en la posta y lo derivan, ¿no? Y que resultó ser, ¿no? O un nefroblastoma o un tumor de Wilms, ¿no? Entonces, tener siempre cuidado. Ya para terminar, ¿no? Justamente yo les cuento 2 anécdotas al respecto de masas abdominales. Cuando yo estuve de residente, ¿no? Nos llegó un paciente con un diagnóstico de tumor de Wilms. Lo primero que hicimos fue poner un letrero en su cama: no palpar abdomen, no palpar abdomen. Nadie le tocaba, tumor de Wilms. Y en esa época, pues yo les hablo de hace ya 30 años, ¿no? No había lo que tenemos acá. Había tomografía, pues, pero era una cosa solo del seguro social, carísimo, todo. Y la gente pobre del Hospital General no tenía cómo acceder a eso, ¿no? Entonces se planificó el estudio de una pielografía. ¿Qué resultó? El niño hospitalizado una semana con el diagnóstico de tumor de Wilms, se lo llevó para una discusión, pero para la discusión clínica necesitábamos, ¿no? El estudio de la pielografía. Le pusieron su enema a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora que se va a hacer la discusión del caso clínico, estaba el abdomen completamente normal y la pielografía completamente normal. ¿Qué había sido? Un estreñimiento crónico. ¿Y por qué fue mal el diagnóstico? Uno, porque nos guiamos por el diagnóstico con que fue referido, ¿no? Y el temor de producir una ruptura del tumor en la palpación, ¿no? Y segundo, ¿no? Que creo que era lo más importante, por no hacer una buena historia clínica, ¿no? Entonces, y este caso que les pongo, ¿no?
¿no? Del resultado de la ecografía. ¿Qué fue? Eso nos ha pasado hace unos 3 años aproximadamente, ¿no? Hasta 2019. Justo una tarde nos llega una mamá, ¿no? Nos llega una mamá y nos dice, doctor, mi hijita tiene un tumor en la barriguita. ¿Desde cuándo, señora? No sé, doctor, pero recién me da cuenta. Vamos a examinarlo. Yo la examiné y encontramos una tumoración de aspecto redondeado circular, ¿no? Periumbilical, ¿no? Discretamente dolorosa, la palpación leve, ¿no? Bien delimitada. Pues bueno, ¿qué puede ser? La primera sospecha fue un tumor de Williams o un nefroblastoma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le pediremos ecografía, pero algo que nos llamaba la atención, por lo menos a lo que estábamos ahí con un interno, pedimos la opinión de otra colega. Entonces vino la colega, efectivamente, ¿no? Nos parecía una tumoración circular, todo, parecía una pelota que tenía, ¿no? Imagínense una pelota en el abdomen. La mandamos a la ecografía, ¿no? Y cuando vamos a ver el resultado de la ecografía, porque queríamos ver, sale el radiólogo y nos dice, acaba de ir al baño y ya no hay nada. ¿Qué había pasado? La niñita había hecho una retención urinaria, ¿no? Por razones que desconocemos, fue al baño, desapareció la tumoración. Entonces, hasta nosotros podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, fíjense cómo se presentan los casos. Entonces, uno diría, ¿no? Pero doctor, en el examen físico la vejiga no forma una forma de pera, ¿no? Cuando está llena, no va desde el hipogastrio hasta el ombligo. Sí, efectivamente, eso deberíamos haber encontrado. Pero lo que nos llamó la atención, y lo corrobora mi colega con la que examinamos adicionalmente, es que era una lesión circular, o sea, parecía una masa circular, ¿no? Y esa fue la razón de pedirle la ecografía, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿no? La vejiga tenía una gran cantidad de líquido, ¿no? Y con lo que le echan su gel para hacer el estudio, ¿no? Y que es frío, la niña tuvo un estímulo para ir al baño, fue, misionó y desapareció el problema, ¿no? En buena hora para la niña, en buena hora para la mamá, en buena hora para nosotros, pero interiormente nos sirvió de mucho para entender y recordar que siempre una historia clínica buena, un examen físico, ¿no? Debe ser primordial para un buen diagnóstico. Muy bien, señores alumnos, con esto terminamos. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Ya. Si no hay nada, ya le pasé a su delegada, ¿no? La exposición por su WhatsApp, espero que la compartan con ustedes, ¿no? Y nos estamos viendo el día de mañana para ver de los trastornos de tipo genital, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana. Mira, doctor, Hasta muchas mañana. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.